¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les habla Rolando Rodas para aprenderguaraní.com y en esta ocasión quisiera compartir con ustedes una información muy interesante. Estamos en el Centro Cultural Paraguayo de la República, el Cabildo, y en ocasión estamos haciendo o cubriendo el evento de lanzamiento de este CD que tengo aquí en la mano, que es el CD Ñe'epotý Guaraníme. Es un CD que ha aportado a la comunidad paraguaya. En representación viene el señor Teófilo Acosta, que es el presidente del Centro Paraguayo Cultural en Washington, D.C. Y realmente es un evento muy encomiable porque es un aporte totalmente propiciado por ese grupo de paraguayos que está en Estados Unidos, y es totalmente gratuito. Es decir, esto tiene una distribución gratuita, inclusive está digamos de alguna manera prohibida la venta porque es un aporte cultural. La intención es hacer un aporte cultural en el marco del bicentenario. Estamos con el señor Teófilo Acosta. ¿Cómo está? Muy bien. Y por ahí Orengoro Aiterei, porque de Ningorico te tan bueno, Amonguriterei, Monguriterei, Wireru, Orebe, Comba, Neponaba, Orilla Poyebe, pero la idea realmente nació en Estados Unidos, de paraguayos que verdaderamente aman nuestra cultura. Inclusive nos atrevemos a decir que aman más que nosotros los que estamos viviendo aquí, porque ellos están poniendo de sus bolsillos, están poniendo sus esfuerzos, sus ideas, están haciendo que todo el engranaje aquí en Paraguay se mueva de tal manera a concretar este tipo de proyectos. Y les comento un poco de qué se trata este CD. Es un CD de poesías en guaraní, de diversos autores, diversos intérpretes, pero son totalmente escritas en guaraní. Entonces es un aporte realmente muy interesante, y el que propicia este proyecto tan lindo y tan productivo a nivel cultural es el señor Teófilo Acosta, y lo tenemos aquí. Gracias al señor por concedernos esta entrevista. Don Teófilo, gracias a ustedes. Esta idea, cómo nació, cuáles son los canales que utilizaron para poder llevar a la concreción de este material. Y bueno, todo bien sencillo. Nuestro trabajo es comunicación. Hacemos, aparte del trabajo que hacemos regularmente, nuestro hobby es hacer radio. Y tenemos una radio online con 24 horas de música paraguaya. ¿Cuál es la dirección de esa radio? Es www.ecosdelparaguay.com. Ahí pueden escuchar todos los días, todas las noches, música paraguaya. Bueno. Y hacemos en vivo algunos programas, como por ejemplo noticiero de todos los días de las 8 a las 9 de la noche. En vivo comentamos qué pasa en nuestro país, qué pasa especialmente en la parte cultural y en las cosas positivas, porque lo negativo que te interesa es lo negativo. Entonces tratamos y buscamos a homenajear a artistas, artífices de la cultura paraguaya. Tratamos de mostrar nuestra cultura a la gente extranjera y a propios. Así que eso es donde nosotros buscamos poesía en guaraní. Y hay muy poco, para no decir no hay, muy poco. Entonces, qué mejor que nosotros mismos podamos hacer ese trabajo y buscar, y gracias a Dios encontramos el apoyo de los profesores, encontramos el apoyo de los poetas, encontramos el apoyo de la gente en general. Entonces no puede salir mal porque está metido profesionales del ramo, y esto es con intención de que el guaraní se promueva, se difunda. Esto no se va a vender, pero también es permitido copiar, ya que no es comercial. Claro. Así que es permitido copiar con intención. La idea es distribuir esto. Exacto. Distribuir esto. Bueno, indudablemente esto está apoyado por los grandes del guaraní, y yo creo que el equipo que conformó y que llevó a cabo todo este proyecto rápidamente entró en sinergia con la idea principal, ¿verdad?, de la comunidad paraguaya en los Estados Unidos. Así que realmente muy interesante. Nosotros admiramos mucho esto porque aquí, mientras estamos
persiguiendo el inglés y el portugués y otro tipo de, cualquier tipo de cultura foránea estamos absorbiendo. La gente que está allá, en la cuna del inglés, en la cuna del portugués y de cualquier otra lengua, está propiciando el guaraní, está propiciando la cultura paraguaya, el amor por la patria. Entonces eso es lo que nosotros admiramos mucho, don Teófilo, y yo, Rolando Rodas, en el nombre de todo el equipo de aprendeguaraní.com, les felicitamos por esa labor tan linda, por esa labor tan interesante. Y para no quitarle mucho tiempo, yo quisiera cerrar esta entrevista con un mensaje suyo a todos los jóvenes con respecto a lo que hace a la cultura, a la paraguayidad que estamos perdiendo muy mayoritariamente entre los jóvenes. El mensaje para los jóvenes es que no tengan vergüenza de hablar el guaraní, que eso es nuestro orgullo. Yo le puedo decir por experiencia que saliendo o no saliendo de la tierra, siempre hablé a mi manera, porque eso es mi idioma materno, entonces no tuve ningún inconveniente de atrofiar ese idioma. Sin embargo, hay muchos que tienen vergüenza y mi mensaje es que aprendan. No importa que aprenda el inglés, que aprenda, no está por demás. El guaraní no le va a cargar, eso le va a enriquecer. Claro. Eso es nuestra cultura, eso nos identifica. Y como paraguayo en el exterior, por ejemplo, la gente extranjera nos mira con envidia, con una sana envidia. Que tenemos dos idiomas y tan dulce que ellos quieren entender. Así que no tengan vergüenza, que cultiven el guaraní, que hay muchos profesores muy competentes. Muchísimas gracias, don Teófilo, muy amable. A usted por esta oportunidad, gracias.